primer concepto es importante, es un servicio externo a la empresa, es una prestación de servicios, management as a service. Se considera una misión ejecutiva concreta. Ahora lo voy a desgranar, qué tipo de misiones. Fijaos, antes hablaba Maite, establecía o esbozaba la línea roja entre la consultoría y el interim management. La diferencia entre uno y otro, hay otras muchas, pero la fundamental es precisamente misión ejecutiva. Un interim manager, una interim manager, entra en la empresa con mando en plazas. No sé si me explico. Entra en la empresa para hacerse cargo de un equipo en un periodo de tiempo muy concreto, duración determinada, para tomar decisiones en la organización. Esa es la diferencia fundamental con la consultoría. Sí es cierto que en el interim management hay consultoría, puede haber consultoría, porque hay una fase inicial de análisis y diagnóstico. No estamos hablando de un paracaidista que entra en una organización, pero la diferencia fundamental es que se queda para ejecutar y se queda para tomar decisiones. Con lo cual estamos hablando de una misión ejecutiva, esa es la clave, muy concreta. La segunda característica que establecemos es duración determinada. Tiene un inicio y tiene un fin. Se determina en interim management un concepto muy importante, que es la tercera fase, que es el plan de salida. Es decir, un interim manager entra en una organización y pacta su salida antes de entrar. Es decir, un interim manager no es en ningún caso un desempleado que, como no es un ejecutivo, una ejecutiva desempleado que, como no tiene otro proyecto, entra a una empresa abaratando su coste y estableciendo una relación mercantil y a ver si puede conseguir la silla. No, eso no es un interim manager. Eso podrá tener otros nombres, pero eso no es interim management. Un interim manager entra para un tema muy concreto y pacta su salida. Esa salida, evidentemente, tiene que estar vinculada a un hito, a la consecución de unos objetivos muy concretos dentro de una organización que, evidentemente, tiene que figurar por escrito y en un contrato, que es lo que establecemos en el tercer punto. Si no hay unos objetivos concretos, y aquí, bueno, pues en este país, dependiendo de las zonas por las que nos movamos, este es quizás el problema mayor que tenemos a la hora de poner en marcha misiones de interim management en las empresas, que es la definición de objetivos concretos, y supongo veo alguna cara cómplice, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, que es lo que más nos cuesta dentro de las empresas, es concretar qué es lo que queremos alcanzar y ponerlo por escrito. Os podría contar, ya a nivel empresarial, yo soy, como comentaba Maite, soy el socio director de una empresa de Servitalent, que presta servicios de interim management. Si hay algo que realmente nos cuesta, es sentarnos con un empresario, sentarnos con una empresaria y ser capaz de comprometerlo a que ponga por escrito unos objetivos, pero unos objetivos concretos, específicos, medibles, alcanzables, tangibles, todas estas cosas que nos han contado las escuelas de negocio. Ese es el gran problema. Sin la existencia de unos objetivos, sin la existencia de cuantificar, fijar de forma específica un hito concreto a alcanzar, no estaríamos hablando de una misión de interim management. Con lo cual, la contratación externa de un directivo requiere de una profunda reflexión por parte de una organización, una profunda reflexión por parte de un empresario o de una empresaria. Bien, os decía, misiones ejecutivas concretas. Vamos a desgranarlas un poquito más. ¿Cuándo contratamos o cuándo podemos contratar a un interim manager, a una interim manager? ¿Cuáles son las circunstancias que propician su contratación? Bueno, fundamentalmente las hemos clasificado en 4. Son las habituales. ¿Vale? En primer lugar, la sustitución temporal de un cargo directivo, ahora entro en detalles. En segundo lugar, gestión de un cambio organizacional importante, de peso dentro de nuestra empresa. Desarrollo, en tercer lugar, el desarrollo de nuevos negocios o nuevos mercados. Y por último, hacía un pequeño esbozo en el ejemplo que ponía inicialmente, la consolidación de una startup. ¿De acuerdo? Esas son, digamos, las 4 circunstancias que provocan la contratación de un interim manager. La primera, sustitución de un cargo directivo, tampoco tiene demasiada explicación. Os podría poner numerosos ejemplos. Pues, por ejemplo, valga la redundancia, pensar en el cese o la dimisión de un cargo directivo. Pues de repente una empresa familiar, que el director general, que es un contratado externo, decide decidir, o sin ser un contratado externo, alguien de la familia, que si me permitís la expresión, se encabrona
con sus hermanos, primos o demás parientes y decide, ahí os quedáis, yo me voy, esto no lo quiero para nada. Bueno, ahí hay un periodo de incertidumbre, hay un periodo de zozobra que en otros países de nuestro entorno se subsana con la contratación externa, y luego tiene pues una serie de ventajas, con la contratación externa de un directivo o de una directiva. Cabe otra casuística, por ejemplo, una baja temporal, ya no por enfermedad. Pensad por ejemplo, en un empresario, una empresaria que ejerce como director general de una empresa, que decide ir a prospectar el mercado asiático y pues, se coge las maletas y decide irse durante un año pues, a Shanghai. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa circunstancia concreta, estoy hablando de un ejemplo real, esa circunstancia concreta provoca que ese empresario, esa empresaria tenga que tomar una decisión para dar cobertura a su ausencia durante ese periodo que va a estar ausente. Eso se llama interim management, es alquilar a un directivo. Es un término bastante mercantilista, si queréis, pero es lo que realmente lo define en castellano, es alquilar a un directivo, alquilar a un profesional durante un periodo concreto por una casuística muy concreta. Vale, esto sería la sustitución temporal de un cargo directivo. La segunda casuística, la segunda circunstancia que puede provocar esta contratación, este alquiler de un directivo, es precisamente pues esto, la gestión de un cambio organizacional importante. Ahí he puesto unas cuantas, pero me voy a quedar con el ejemplo que nos pone Maite al iniciar la sesión de hoy, la digitalización de la empresa. ¿Vale? El pasar de una empresa analógica a transformarla en una empresa digital es un cambio organizacional importante. Es un cambio organizacional importante, hoy sin ir más lejos, y os invito a que lo leáis porque me ha parecido interesante, y eso que bueno, viniendo había quedado con Maite por la mañana, casi lo leí en vertical, pero viene publicado un artículo en El País hoy que habla precisamente sobre esto. ¿Tenemos talento directivo para realizar el cambio, la digitalización de nuestras organizaciones? ¿Nosotros mismos como directivos estamos preparados para pilotar ese cambio organizacional? ¿Estamos preparados para digitalizar la empresa? Bueno, pues esas son las preguntas que ponemos encima de la mesa. Otras casuísticas, bueno, pues reestructuración de áreas, departamentos, intervención después de una due diligence, podríamos estar hablando de implantación de sistemas de gestión, RPs, simplemente venta o fusión de empresas, sucesión familiar, cada vez más empresas familiares durante periodos, al final siempre nos acordamos de todo tarde, pero pensemos en empresas familiares que no tienen definido, cada vez son menos, pero hay muchas, que no tienen definidos un protocolo de sucesión. En ese periodo, para definir ese protocolo de sucesión, que son momentos de zozobra dentro de empresas familiares, donde la sucesión es un cambio organizacional muy importante, cada vez más están empezando a alquilar perfiles externos durante ese periodo de tiempo para pilotar la organización e incluso ayudar a la definición de ese protocolo de sucesión e incluso estableciendo procesos de mentorizaje sobre la nueva dirección, que suele ser pues, un talento joven dentro de la organización. ¿Vale? Pues, imaginaos dentro de vuestras empresas, tanto como si son propias, como si estáis trabajando o habéis trabajado por ellas, cuántas casuísticas, cuántas circunstancias de cambio, cuántas situaciones coyunturales estratégicas habéis afrontado o habéis tenido que afrontar, o, lo peor, que no habéis podido afrontar porque no contabais en ese momento con un talento adecuado que se incorporase de forma externa. Tercera, expansión. Hablábamos en el anterior, hablamos de reestructuración, hablábamos de la fontanería, si queréis, de la empresa. Tercero ya es desarrollo. Pensad en entrada en nuevos mercados, lanzamiento de nuevos productos, diversificación de negocio. Estamos hablando de incertidumbre. Tenemos talento dentro de la organización que pueda gestionar, que pueda pilotar la organización en ese entorno de incertidumbre. Si no lo tenemos, ¿qué hacemos? ¿Lo compramos o lo alquilamos?
¿Lo compramos o lo alquilamos? Esa es una decisión que cada uno dentro de su organización, tiene que tomar. Pensad, nosotros siempre le decimos lo mismo a los empresarios, les decimos, piensa en tu economía familiar, qué es lo que te mueve a comprar y qué es lo que te mueve a alquilar. Y cuando lanzamos esta pregunta siempre nos contesta lo mismo. Digo, hombre, yo alquilo, primero, si financieramente me dan los números, y segundo, si es algo que necesito de forma puntual. Digo, pues para un directivo es exactamente lo mismo, para una directiva es exactamente lo mismo. Pensemos en todas estas casuísticas. ¿Cuánto dura un proceso de internacionalización? ¿Cuánto dura un proceso de diversificación? ¿Cuánto dura un proceso de lanzamiento de un nuevo producto, la entrada en un nuevo mercado? Pensemos en esto. Tenemos el talento interno, ahí es donde tenemos que pensar en la posibilidad de alquilar directivos. Últimamente leía un artículo hace un mes, publicado por, no recuerdo el nombre, pero era un profesor, publicado en la revista de la Universidad de Harvard, y hablaba de retención frente a compartición. Hoy los departamentos de recursos humanos llevan unos años hablando de la retención del talento. ¿Qué políticas vamos a establecer? ¿Qué podemos hacer para retener el talento? Retener el talento es bastante sencillo, todos lo entendemos, de decir que se quede conmigo, que no se vaya con el otro. Eso es retener el talento, políticas de retención del talento. Todo el mundo parece que está volcado en retener el talento. Este hombre ponía encima de la mesa algo tan sencillo como, ¿y si no hay talento para todos? ¿Y si realmente no tenemos a ese profesional que pueda ayudarnos a hacer estas cosas? Y estoy hablando de la pequeña y mediana empresa. Y trasladémoslo, si queréis, a La Rioja. ¿Y si no hay talento para todos? ¿Y si no tenemos, por ejemplo, directivas que ayuden a nuestras empresas a migrar hacia el espacio digital? Si no tenemos talento suficiente para todos para pasar de una empresa analógica a una empresa digital. Y si no tenemos talento para todos para poder afrontar procesos de globalización, internacionalizar la empresa, etcétera, etcétera. ¿Estamos dispuestos a compartir? ¿Estamos dispuestos a desarrollar internamente políticas de compartición del talento más que de retención del talento? Esa es la pregunta que dejamos encima de la mesa y que esta persona desde la Universidad de Harvard lanzaba. Y por último, hablábamos de consolidación y profesionalización de una startup. Una startup, todos sabemos lo que es una startup, una spin-off, una salida del ámbito universitario, de BTS, empresas de base tecnológica. Estamos hablando de ideas. Fundamentalmente están todos en ámbito tecnológico, ámbitos muy innovadores. Estamos hablando de ideas que están en un cajón y que hasta hoy, o hasta hace muy poco tiempo, se metían en las llamadas aceleradoras, ¿vale?, para poder sacar proyectos adelante. El resultado, ¿cuál está siendo? El fracaso es porcentualmente bastante elevado. Al final, a un emprendedor que entra en una aceleradora, lo que no podemos estar hablándoles es de planes estratégicos a 3 años, lo que no podemos estar hablándoles de proyecciones financieras, lo que no podemos estar hablándoles de un montón de cosas, y fundamentalmente con personas que no han tenido esa experiencia. Entonces, lo que se plantea, y ya hay experiencias en ámbito universitario, en spin-offs universitarias en Castilla y León, en Galicia, en Andalucía también hay alguna experiencia de sustituir las aceleradoras por mentorizajes, por acompañamientos de directivos, de directivas, evidentemente ya con un perfil muy concreto, con brecha digital más que superada, para el pilotaje de estas compañías. Hay una dificultad que es evidente en este cuarto punto, que es la retribución de este directivo, la retribución de esta directiva. Al final estamos hablando de una idea que son 4 papeles, 4 personas que han creado una idea y que están haciendo pues algún proyecto demo bajo criterios de Lean en algún garaje que no tiene ni un euro para pagar a un directivo. Bueno, pues ahí hay que ser bastante creativo y hay unas experiencias que luego, si queréis, en el debate podemos comentar. Bueno, pues estas son las cuatro casuísticas y voy concluyendo, que pueden provocar la contratación de un interim manager. Pensad que lo lanzamos para reflexión. Vosotros, si pensáis ahora en la casuística de vuestras compañías, de vuestras organizaciones, probablemente os van a ocurrir muchísimas más. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas? Solo aquí
en la presentación hablamos de ventajas bajo un criterio comercial, pero yo también voy a hablar de desventajas, ¿vale? También las tiene. Las ventajas fundamentalmente ya las he comentado, las resumimos en 6, al final estamos hablando que estamos incorporando el interim management, lo que implica es la incorporación de profesionales con amplia experiencia, es decir, sencillo, no tengo talento, no tengo las capacidades, no tengo las competencias necesarias dentro de mi organización, lo que hago es adquirirlas mediante un contrato de alquiler, ¿vale? No necesito comprarlas, simplemente las adquiero. Vinculado de esa temporalidad, obviamente, y se considera como una ventaja, la contratación de interim managers pues implica un coste variable para la empresa. Aquí ya me adelanto a la pregunta clásica, ¿pero un interim manager es alguien que trabaja a éxito en una organización? Bueno, aquí hay un debate. Yo puedo conocer y conozco, de hecho, a interim managers, grandes profesionales, que trabajan totalmente a éxito. Es decir, yo solo cobro si consigo lo que hemos pactado, pero ¿cuál es el problema? El problema es dejar claramente pactado y que haya un análisis diagnóstico previo dentro de la organización para que la incertidumbre se convierta en certidumbre para ese profesional. Pero, sin duda, la retribución de un servicio de interim management tiene que estar vinculado a la consecución de un objetivo concreto. Si no, estaríamos hablando de otra cosa, pero no de interim management. Complementa al equipo directivo incrementando su valor. Esto lo iba a comentar además en las desventajas, pero pensad que la contratación, fundamentalmente la decisión se toma arriba de todo. La contratación de un profesional, de un interim manager dentro de una organización es una decisión valiente. Primero, valiente. Y segundo, es una decisión que reconoce una carencia interna, ¿vale? Que alguien, un directivo, un empresario, una empresaria, contrate a un interim manager para ejercer una dirección a tiempo de duración determinada, al final está contratando de alguna manera un alter ego. Está contratándose a sí mismo, pero con una serie de competencias, con una serie de capacidades que no tiene. Con lo cual, eso es una decisión muy valiente, ¿vale? Está incrementando el valor de la compañía, ¿de acuerdo? Obviamente, al trabajar por objetivos, estamos hablando de profesionales que el concepto de productividad lo tienen grabado a fuego. Vuelvo a insistir, incido mucho en este tema, si no hay unos objetivos previamente definidos, no estamos contratando servicios de interim management y lo peor de todo, si el profesional que se nos aproxima, con el cual estamos negociando, no está muy centrado en definir ese objetivo, que salten todas las alarmas porque no estamos contratando a un interim manager. Otra ventaja, evidentemente, es la gran rapidez y flexibilidad que aporta esta herramienta. Hombre, rapidez en el sentido de que estamos contratando talento maduro. Estamos contratando a alguien, estamos contratando un Sherpa, a alguien que ya sabe subir a la montaña, con lo cual la misión es inminente, la puesta en marcha es rápida y evidentemente totalmente flexible. Y por último, al final pensad que yo supongo que en la sala pues, casi todos o todas tenéis hijos, ¿verdad? ¿Sois los más objetivos con vuestros hijos? Veo alguna cara de, bueno, depende. ¿Sois objetivos a la hora de hacer un diagnóstico sobre el rendimiento académico de vuestros hijos? No. Normalmente no somos, como empresarios, es preferible que venga alguien de fuera y que nos dé un diagnóstico, en base a la experiencia, un diagnóstico externo. Nosotros muchas veces no vemos los problemas. Bueno, pues esto son las ventajas. Os hablaba que os iba a comentar desventajas. No están en diapos. Pero sí hay desventajas. La primera os la comentaba y con esto ya definitivamente termino. La primera hay una... Para mí y para nosotros dentro de la asociación hay dos desventajas fundamentales. Una está asociada con la demanda, con las empresas, y otra está asociada con la oferta, con los profesionales o las empresas que prestan servicios de interim management. Por parte de la demanda, os decía que la contratación de un interim manager es reconocer, esa es la gran desventaja, es que un empresario tiene que reconocer una debilidad
y tiene que reconocer su falta, y esto lo pongo por favor entre comillas, su falta de capacidad, su falta de experiencia para afrontar una situación muy concreta. Y eso es una desventaja importante para contratar interim management. Y es una desventaja importante por parte del interim management, porque no es fácil reconocer esto, no es sencillo. Y por parte de la oferta, y esto sí que lo digo de forma total y absolutamente transparente, en España, por una cuestión cultural, por una cuestión de relación como profesionales, de relación de vinculación al trabajo, tenemos un sentido de propiedad, tenemos un sentido de, seguimos hablando y lo hemos escuchado, no es que fulanito o fulanito, no, es que está fijo en la empresa, y eso es un orgullo, estoy fijo en la empresa, realmente no sabemos qué quiere decir, si está clavado al suelo, pero está fijo, eso es una cuestión cultural. Esta cuestión cultural no existe en países anglosajones, con lo cual la implantación del interim management frente a países anglosajones es mucho más lento. ¿Esto qué quiere decir? Que está afectando al número de profesionales que presten este servicio. No es una cuestión de demanda, es una cuestión de oferta. No hay tantos profesionales que puedan afrontar o que puedan prestar a vuestras empresas servicios de interim management. Por eso tenemos que compartirlos, porque no los hay, no hay para todos. Dentro de 10 años, si volvemos a vernos, que eso lo deseo, podremos estar hablando de otra cosa. A día de hoy, no. A día de hoy no estamos hablando de un profesional o de una profesional que tiene 10, 15 años de experiencia. Los requisitos para ingresar en la asociación son muy sencillos: titulación superior, tener al menos 10 años de experiencia directiva y tener residencia en España. Eso es condición necesaria y suficiente para ser interim manager. Podríamos considerarla como necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente. Eso no es un interim manager. Un interim manager requiere de otras capacidades, requiere de otras competencias técnicas y actitudinales que en España, por motivos culturales, no hemos desarrollado, pero desarrollaremos. Sí, como una buena noticia, deciros, por ejemplo, vamos por delante de Italia. En Italia esto no saben qué es esto, no quiero saber. Grecia no os quiero ni contar. Portugal ya está utilizando a la Asociación de Interim Managers en España para hacer la implantación en Portugal, se está desarrollando en Portugal. En Latinoamérica es un concepto todavía muy poco desarrollado, pero sí que va bajando de norte a sur. En definitiva, la cosa va poco a poco. Bueno, ya está aquí. No os voy a robar más tiempo y damos paso a los siguientes y luego en turno de preguntas lo que queráis. Muchísimas gracias.